Por cierto, hoy tenemos otro tema, ya que he mencionado justo antes el genocidio en Palestina. De Palestina estamos hablando, de Ucrania y de Rusia hemos hablado muchísimo, pero no hemos hablado de un tema que rara vez salta a los grandes medios de comunicación, pero que también está ocurriendo, que es el genocidio en el Congo. Así que hoy tenemos con nosotras a una activista estupenda que nos va a hablar de este tema y de todos los que queráis, porque ya sabéis que podéis trasladarle vuestras preguntas por el chat. Ahora sí, ya tenemos por aquí a nuestra invitada, que ella es activista de Afrocolectiva. Ella es Quindi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola, hola, ¿cómo estáis? Oye, O- un placer estar aquí, la verdad que súper contenta. Oye, muy bien, un placer, porque además es verdad que hay muchas veces que hay temas que no salen tanto a lo mejor en los grandes medios de comunicación y oye, aquí ya que tenemos tiempo y espacio para tratarlos, pues podemos hacerlo más en profundidad. Pero antes te voy a preguntar de qué estás tú hasta el coño. Pues mira, una expresión que uso mucho yo porque, bueno, soy una mujer negra, es estoy hasta el afro. Ah, qué guay. Entonces, ¿de qué estoy hasta el afro? Pues la verdad, de muchas cosas, no podría resumirlas, ¿no? Pero podría decir un poquito de el racismo, tanto el racismo mediático como el social, como el institucional, todas las capas que hay de racismo, de la misoginia. Estoy muy cansada. Y sobre todo estoy un poco cansada de la hipocresía, de estas dobles morales que, bueno, que hoy vamos a hablar de ellas también. Sí. De hecho, no sé cuántas veces te habrán llamado de programas para hablar de racismo y de te has cruzado con actitudes machistas, que eso también yo creo que cansa un poco y que acaba estar Y, un poco hasta el coño de eso, ¿no? y también, o sea, que se trata como un tema meramente social cuando sabemos que viene de las instituciones y es un problema estructural, ¿no? Y es como, ¿qué te ha pasado a ti individualmente en este momento, en este lugar? Y es como, no, ¿qué nos ha pasado colectivamente a todas? ¿Qué te parece si tratamos eso? Y Total. los orígenes de esa problemática, ¿no? Entonces, bueno, ahí Total. estamos. Y de hecho muchas veces lo que pasa es que se recurre a lo mejor a vosotras para hablar de estos temas que son muy importantes, pero hay temas que trascienden a eso y que son de ámbito internacional de los que se habla poco, como el que vamos a hablar hoy, que es el genocidio en el Congo, que mucha gente seguramente ni siquiera habrá escuchado hablar de ello. Sí, o sea, precisamente vamos a hablar del genocidio en República Democrática del Congo, que a pesar de que lleva pasando desde 1996, ¿vale? Mm. Y hay fuentes que dicen que es desde 1992, pues o se escucha poco o directamente no se escucha nada. Y Entonces sí, vamos a hablar. fíjate que de aquellos años es verdad que ha habido películas además bastante conocidas sobre el tema, etcétera, pero es verdad que en los últimos años se ha dejado de escuchar. Exactamente, pero eso tiene una razón y es muy intencional, ¿no? O sea, en el momento en el que estamos hablando de un genocidio que está dicho en muchos medios de comunicación y en muchos informes, que es uno de los más atroces desde la Segunda Guerra Mundial, que es europea, ¿vale? La Segunda Guerra Europea. eh, ¿Desde cuándo un genocidio de tal escala no está siendo televisado constantemente, ¿no? O sea, no está siendo informado en los medios de comunicación, que principalmente tienen esa responsabilidad. O sea, solo tenéis un trabajo, informar. Total, ¿No? total. Tenemos también, porque yo también formo parte de un medio de comunicación, entonces tenemos un trabajo, informar, 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 informar. ¿Desde cuándo ignorar un genocidio de tal escala es algo no intencionado? Yo no creo que sea intencionado, creo que viene con toda la intención del mundo y creo que hay muchos intereses detrás. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Correcto. Así que vamos a empezar por lo primero, ¿no? ¿En qué situación está actualmente, a día de hoy, la República Democrática del Congo? Vale, cuando hablamos de la República Democrática del Congo, yo creo que es importante contextualizarlo primero, ¿vale? República Democrática del Congo es un país que está en el centro de África. Hay dos Congos, hay mucha gente que no lo sabe. Hay dos Congos. Está la República del Congo y la República Democrática del Congo. Están separados por el río Congo. Cosas de la colonización. No se esmeran vamos, ni en los nombres. Total. La cosa es que República Democrática del Congo es un país súper grande que está en el centro de África. Y lo que está pasando en República Democrática del Congo está pasando más concretamente en el este, ¿vale? De República Democrática del Congo. En el norte de Kivu, que está dentro de Goma. Es decir, que si tú vas ahora a Kinshasa, que es la capital, no te vas a encontrar la situación de la que estamos hablando ahora, ¿vale? Tienes que ir al este de República Democrática del Congo, que es la zona que hace frontera con Ruanda. Entonces, cuando hablamos también de República Democrática del Congo, también es muy importante saber que
este país es un país súper rico, ¿vale? Que proporciona más de 2/3 del cobalto del mundo, al mundo entero, y que sin embargo está siendo explotado, ¿vale? En detrimento de la población civil, lógicamente, y la población que está trabajando allí. Y esto es lo que causa que esté en esta situación de empobrecimiento, ¿vale? Y yo creo que estas dos cosas son como importantes para ubicar lo que está pasando, ¿Y ¿vale? quién lo explota? ¿Son empresas particulares? ¿Son gobiernos? Vale. Esta situación actual que lleva pasando desde 1996, como he dicho antes, lleva pasando así porque hay milicias, que son grupos armados que en principio son de Ruanda, ¿no? O están asociados con Ruanda, mejor dicho, ¿vale? Aunque digan que son milicias que pueden ser de cualquier país, ¿no? Que pueden ser personas del Congo o personas de otros países, ¿vale? Son milicias, por ejemplo, en este caso, una de las milicias más grandes y que tienen mayor influencia en el este de República Democrática del Congo, que es donde se ubican las mayores minas de cobalto y de coltán, que son estos minerales que se utilizan para la tecnología, para los micrófonos, para las cámaras, para los móviles, para los electrodomésticos, para las baterías de litio, que son las que hacen que la batería dure más, y bueno, también los coches eléctricos y todo eso, es el grupo M23. Se llama M23, ¿vale? Este grupo lo que hace, y además es que lo graban y lo ponen en internet, y por eso nos enteramos, ¿vale? Es literalmente asesinar a la población que está en República Democrática del Congo, en el este, en el norte de Kivu, o en caso de que sean mujeres, por ejemplo, si se niegan a trabajar más porque les pagan unos pocos dólares, que estamos hablando de igual $1,5 al día, ¿vale? Por extraer una cantidad impensable de minerales, si se niegan, pues si son mujeres las violan, ¿vale? Entonces estamos hablando de las violaciones como una táctica también colonial de extracción de minerales, y si son peques, que también hay muchos peques trabajando ahí, o hombres, personas de cualquier género trabajando allí, si no son mujeres, o les amputan las manos, Uf. o les matan, Qué o horror. les asesinan, ¿vale? Entonces, ahora mismo en República Democrática del Congo, en las minas, ¿vale? En 2019 hubo 14 familias representadas por un abogado, ¿vale? Que denunciaron a varias empresas que son directamente responsables de lo que está pasando allí. Estamos hablando de empresas como Google, Claro. Dell, Microsoft, Tesla, Apple, ¿vale? Que, bueno, para quien no sepa, son empresas de Estados Unidos. Claro. ¿Vale? Siempre está detrás de todo, ¿eh? Siempre acaba ahí. Es increíble. No lo sé, tía. Algo, no sé, algo harán con el mundo, ¿no? O sea, Sí. es algo muy extraño, que siempre acaban ahí, porque incluso en la demanda que hicieron, hay una empresa una empresa bajo el nombre de un empresario chino, ¿vale? Porque China también es responsable, y también la Unión Europea, que se llama, y me van a perdonar si lo pronuncio mal, ¿vale? Pero Shenyang Huayu, ¿vale? Que es una firma muy grande china, ¿vale? De cobalto, pero que a pesar de ser china, las familias precisamente denuncian a esa empresa porque directamente dan los recursos a Apple, Microsoft y Dell. O sea, la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Que a pesar de China estar ahí y tener también bastante presencia, pero que además también los dirigentes de República Democrática del Congo en alguna ocasión también han regulado China porque se estaban saltando muchos protocolos y era demasiado. Pues a pesar de eso, pues termina todo en Estados Unidos. La cosa es que estos minerales que tanto necesitamos aquí, ¿vale? Porque estamos en una era Claro. en la que necesitamos minerales, necesitamos cobalto, necesitamos coltán, necesitamos muchos minerales para hacer funcionar nuestra vida tecnológica e ir hacia esta revolución verde, que sí es muy cierto que necesitamos, ¿no? Porque obviamente vemos los efectos de la crisis climática y cómo está arrasando con el mundo,
pero de nuevo también tendríamos que hablar de la industria de los combustibles fósiles, ¿no? Y de cómo esa es el principal problema, ¿vale? No que tú uses y de cómo una también... pajita de plástico, pero que también influye, ¿no? Pero... Sí. Iba a decir de cómo el dinero de esa explotación nunca va para el propio país, ¿no? En el que se ubica, sino que siempre va para otros. Exactamente, como esto es necesario, pero que lógicamente vemos que hay unas dinámicas coloniales, que son de nuevo como países del norte global, de lo que ubicamos como el norte global, que son países de la Unión Europea, Estados Unidos, e incluso están hablando de Israel, están hablando no, o sea, Israel, se ha visto que mucha munición de Israel acaba también en República Democrática del Congo. Hace 2 semanas o 3 semanas aproximadamente, bombardearon 2 veces República Democrática del Congo. Wow. 2. Estamos hablando de más de 7 millones de personas. Hay investigaciones que hablan de más de 10 millones de personas asesinadas en este genocidio. 1 millón de mujeres violadas. Más de 1 millón de personas desplazadas a otros países o a otras zonas de República Democrática del Congo porque no pueden vivir más en esas condiciones de violencia, ¿no? Y obviamente muchas criaturas trabajando, explotación infantil trabajando ahí, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de que la población de República Democrática del Congo nos está diciendo activamente, o sea, yo recuerdo que hace 2 meses, perdón, un chico de República Democrática del Congo se prendía fuego a sí mismo. Jolín. Se prendió fuego a sí mismo para decirle a la comunidad internacional que, hey, mirad lo que nos está pasando, no podemos más, ¿no? Y luego también, ayer, por ejemplo, publiqué en mi Instagram un vídeo, en el Instagram de Afrocolectiva, que es el medio de comunicación del que formo parte, como un montón de gente de República Democrática del Congo están quemando banderas de Estados Unidos y de la Unión Europea también, precisamente para denunciar que la situación de República Democrática del Congo es también en gran medida, ¿vale? Responsabilidad de las potencias europeas y estadounidenses. Total. De hecho, te iba a decir... Y siempre cuando se habla de República Democrática del Congo, la gente dice, ay, no, es que es un país pobre, es que nos perdemos algo ahí. Claro, o sea, ¿cómo puede ser? Te iba a preguntar, perdón, si ha habido algún intento, ¿no? de cambiar esa situación en todos estos años, alguna intervención, algo... Sí, aparte de las numerosas familias que han salido a denunciar, que la mayoría son madres que denuncian que sus criaturas, ¿no? Por ejemplo, les han amputado las manos, ¿vale? O que han resultado asesinadas, o condiciones sanitarias de salud que vienen directamente de eso, ¿no? Como el estar inhalando constantemente tierra, por ejemplo, ¿no? Han salido y han denunciado públicamente, o incluso lo que he mencionado antes, ¿no? Que en 2019 hicieron como una súper demanda. Aparte de eso, a lo largo de los años hemos visto cómo la población República Democrática del Congo, bueno, digo hemos porque hablo de la parte de la población que nos hemos enterado de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sale directamente con vídeos hechos de sus manos denunciando y todo esto. Ahora, también, de la misma manera que exigen, mejor dicho, para la comunidad internacional, exigen también para su gobierno. Porque mucha gente dirá, ay, pero estos acuerdos que se hacen con Apple, Dell, Tesla, etcétera, estas empresas estadounidenses, están avaladas por el gobierno. Bueno, aquí es donde entra de nuevo el colonialismo. ¿Y cómo funciona el colonialismo? Es algo que de verdad no es lineal y no es simple. No es tan simple como decir, hey, pues dile a tu gobierno que haga algo. Porque ahí también, en estos acuerdos, entre comillas, que nunca son acuerdos, son ideas impuestas, son acuerdos impuestos que te dejan contra la espada de la pared. Hay muchas dinámicas coloniales. Por ejemplo, podríamos hablar de Patrice Lumumba, ¿vale? Patrice Lumumba fue el primer presidente de República Democrática del Congo. Y estamos hablando de una época después de la colonización, que no ha acabado, ¿vale? Pero digamos que después de la colonización, en los 60, ¿vale? Patrice Lumumba era un hombre, y desde aquí me gustaría que todas las personas que pudierais, bueno, hay un vídeo también de TikTok y de Reels en el que le explico todo, ¿vale? Que también podéis ir a ver a mi perfil. Pero Patrice Lumumba era este presidente que quería lo mejor para la República Democrática del Congo y para África en general, ¿vale? Este hombre quería deshacerse de las garras coloniales que
bueno, durante muchos años había mantenido el país en la pobreza y luchaba activamente contra ello. Decía, mira, a partir de ahora, las personas del oeste, o sea, las personas del oeste, las personas occidentales no tienen poder aquí, ¿no? Sí. Estaba construyendo también un proyecto económico bastante grande con más presidentes, o sea, como era un proyecto panafricanista, y de repente resulta que una persona asesina a Patrice Lumumba. Ya. Claro, la persona era de República Democrática del Congo, pero después, años después, se descubrió que era un títere, porque se descubrió que tanto Bélgica como Francia como Estados Unidos estaban monitoreando las llamadas de Patrice Lumumba. Y de hecho la agencia de inteligencia de Estados Unidos, fue uno de los mayores detonantes y que perseguía literalmente a Patrice Lumumba para su asesinato. Y después también se ha demostrado, se han visto registros, ¿no? De que esta persona que mató a Patrice Lumumba está también relacionado con todas estas potencias occidentales de las que estoy hablando. Entonces, claro, la gente dice, no, pero ¿por qué vuestros gobiernos? Es difícil que duren los De gobiernos así, repente, claro. todos misteriosamente aparecen asesinados o le ha dado un ataque cardíaco como el de el de Madagascar, o uno le ha asesinado o se ha suicidado o sea, realmente creo que está en manos de la población, y estoy hablando de una unión de la población y también de nuestra solidaridad, lo voy a llamar así, pero que es nuestra responsabilidad en la diáspora, denunciar todo esto y apoyar lo que está pasando. O sea, y hay una cosa muy importante, el boicot. Eso te iba a decir, que me imagino que habrá habido intentos de boicot en varias ocasiones, ¿no? Ha habido en varias ocasiones, porque este es un tema que sale cada de vez en cuando. Es como esto que pasa, como lo que está pasando, el genocidio en Palestina, Sí. que lleva pasando desde el antes del 48, lleva más de 75 años pasando, pero que sale cada de vez en cuando. Bueno, ahora mismo este genocidio ha superado el que está pasando ahora con más efusividad, Sí, ¿no? también creo que por la actuación de Israel. O sea, ha sido el Exactamente. propio Israel el que ha hecho que se hable también de esto, yo creo, porque al final Exactamente, intentando ha pasado manipular la tantos información. límites también que es inevitable no hablar. Probablemente se habría olvidado en un tiempo en los medios de comunicación, sobre todo aquí, si hubiera sido una más, porque tristemente, como tú bien dices, lleva pasando mucho tiempo, pero al haber alcanzado esta magnitud, pues claro, se está hablando todos Exactamente, los y días. déjame decirte una cosa, esta es la razón por la que muchas personas africanas estamos con Palestina. Es que ya ni siquiera es porque Palestina es, la población palestina es una población soberana de sus tierras y tiene todo el derecho a estar en sus tierras. Total. Y obviamente, pues Israel es un estado genocida creado de la nada por el Reino Unido, que antes iba a estar en Argentina, después iba a estar en Uganda y acabó ahí, en Palestina, ¿vale? Ya no solo por eso, sino porque el estado genocida de Israel es uno de los mayores problemas también en República Democrática del Congo. O sea, la munición que sale de Israel es la responsable de los bombardeos que está pasando. El grupo M23, perdón, M23, la M30 es la de La Madrid. M30, ¿eh? Te ha traicionado el subconsciente ahí, ¿eh? Qué fuerte, qué fuerte. No, el grupo M23, que es la milicia que os he dicho que está Sí. ahí, que es la mayor responsable del genocidio allí en República Democrática del Congo, en el este, está financiada por varios países que se saben muy bien. Y la población civil de República Democrática del Congo lo sabe muy bien. Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, Francia, ¿vale? O sea, son milicias que están financiadas, pagadas. Claro. Y que supuestamente también vienen de Ruanda, porque Ruanda, digamos que es este país que está ahí en la frontera, al que usan también para conseguir sus intereses, que al final el interés de esto es reducir el precio del cobalto, del coltán, de todos los minerales que salen ahí, para que aquí en Occidente podamos usar y tener nuestra tecnología súper bien, para seguir explotando esos recursos. Porque hay otros
países en el mundo de los cuales se puede conseguir el coltán. Pero hay informes que dicen que no hay mejor precio que el de República Democrática del Congo. Entonces tenemos que pensar quién tiene intereses en expoliar los recursos de República Democrática del Congo. ¿Y por qué Apple, Microsoft, Tesla gastan al año millones y millones de dólares en sacar informes que dicen, solamente dicen, que los minerales que usan en sus dispositivos son minerales que no salen de la explotación de personas o de criaturas? 2, que no vulneran los derechos humanos de las personas trabajadoras que están en el territorio. 3, que todas las personas trabajadoras que sacan los minerales de la tierra están protegidas. ¿Por qué emplean millones y millones de dólares en sacar estos informes cuando la situación en las minas es completamente diferente? Claro. O sea, estamos hablando de conflictos de interés, estamos hablando de colonialidad, estamos hablando de cómo se intenta por todos los medios ocultar esta información y hacernos la vista nublada para que no apoyemos a la población de República Democrática del Congo. Y por eso es totalmente vital que pues, estos programas, yo agradezco mucho también la invitación, ¿no? Muchos medios de comunicación se hagan eco de esto. Sí. O sea, la gente se está quemando viva. O sea, es que esto es ridículo. No, y es bastante flipante cómo no aparezca en los medios de comunicación, claro. Uno de los países más ricos del mundo, que el 2/3 del cobalto del mundo, que es lo que usamos para toda la tecnología, y del coltán, salen de República Democrática del Congo. Ya. Y sin embargo, se mantiene un país empobrecido. Es que tienen en su mano, bueno, tienen en su mano no, porque tristemente no es así, pero si ellos podrían paralizar completamente el mercado tecnológico actual. Sí, pero mira, ¿sabes qué pasa? Sí que se puede. Esa es una de las razones por las que seguimos peleando. Mira, yo soy nigeriana, yo ni siquiera soy de República Democrática del Congo, pero yo sé que la liberación de República Democrática del Congo, a la vez que la liberación de Palestina, a la vez que la liberación de Sudán, a la vez que la liberación de Etiopía, a la vez que la liberación de Nigeria, ¿no? De muchos estados que ahora mismo tienen una situación que está creada directamente por potencias coloniales, es la liberación del mundo entero. Es que es la liberación del mundo entero, ya sea hablando de justicia climática, porque ¿hasta cuándo la Tierra va a soportar que se exploten a esa velocidad los recursos? ¿No? O sea, sí. Para mí, cuando me imagino lo que se está haciendo ahora mismo con la Tierra por conseguir estos minerales, a mí se me asemeja un montón, igual es porque soy enfermera, pero se me asemeja un montón a los cánceres, ¿no? Es como, ¿hasta cuándo el cuerpo puede asimilar la proliferación de células tan rápidamente? O sea, el cuerpo es finito, la Tierra es finita, los recursos son finitos. Vamos a acabar con la Tierra, ya no solo porque se estén explotando tan rápidamente esos recursos, por ejemplo, en República Democrática del Congo, pero también, o sea, si hablamos de los bombardeos que están habiendo en República Democrática del Congo y en Palestina, que han salido informes, por ejemplo, en la revista El Guardián, que hablan de cuánto, de que han causado más aún que la contaminación que ya veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Sí. Nos vamos a cargar el planeta, ya sea por eso, ya sea simplemente por justicia de la gente, o sea, justicia de el derecho a vivir, estamos hablando, derecho a vivir de la gente. Claro. De cuánto el sistema capitalista también es responsable de esto y de cuánto nos queremos liberar también de esto, ¿no? Entonces, estamos hablando de diferentes lugares en los que podemos proclamar justicia, diferentes áreas, ¿no? Tanto de conocimiento como de activismo, etcétera, en los que podemos proclamar justicia uniéndonos a causas dignas y justas que protegen a la gente que está allí y que además hacen justicia con la tierra. Sí. Y de eso va todo, el derecho a una vida digna, el derecho a vivir en tus tierras, el derecho a que nadie te eche de tus tierras, o que nadie te obligue a que lleves a tu criatura de 2 años o 3, que apenas sabe caminar, a una mina en la que se puede quedar atrapada. Es que es terrible. Claro. Es horrible. Es que yo... Y mira, se me empañan los ojos. Pero
Ay, que no quiero llorar. No te preocupes, Pero tranquilo. Si tienes yo que llorar, o sea, llora, las ¿eh? imágenes son terribles, gente, terribles. Yo las he estado viendo estos días, son terribles. Pero ya ni siquiera es tratarlo con esta condescendencia de, ay, les tenemos que salvar, pobrecitos. Porque sí es cierto que da mucha pena y conmueve muchísimo. Pero ¿qué puedo hacer yo desde mi posición? ¿Qué le puedo pedir yo a mi gobierno desde aquí, que es responsable también de lo que está pasando allí? Correcto. ¿En qué medida las políticas que yo he votado repercuten también en República Democrática del Congo? ¿Cuánto hago yo también para informarme de esta situación y estar alerta y también sacar o apoyar o hacer eco de las voces locales en República Democrática? De esto estamos hablando. Sí. O sea, no necesitamos gente que diga, ay, pobrecito. No, necesitamos aliados. Sí, sobre todo Y aliadas. saber que tienes un Y privilegio, aliados. saber que tus gobiernos son responsables y exigirles también responsabilidad, no solo, como decías, no de lo que hacen aquí, sino también de lo que hacen con la política exterior en estos casos, ¿no? Exactamente, o sea, necesitamos aliados firmes que no vacilen, que no duden ni un momento de que el derecho a existir, a vivir y el derecho de las personas a vivir en sus propias tierras es un derecho fundamental, básico, humano. Porque de nuevo, luego, desde aquí se preguntan, ¿no? Desde Occidente. Ay, pero es que hoy hay ¿cómo dicen? Un tsunami, lo llaman, un tsunami de inmigrantes. Una oleada de inmigrantes. Sí. Avalancha decían también cuando Una Melilla. avalancha. Usan, bueno, todo tipo de gimnasia Sí. gramatical para decir que viene mucha gente, por ejemplo, del continente africano. Y es como, bueno, ¿y cuáles son tus políticas que explotan los recursos de los que podrían vivir perfectamente estas personas que ahora están migrando? Totalmente. Hombre, quien siembra colonización cosecha migración. Claro, sí, tienes toda la razón. Y de hecho estaba pensando que por eso es muy importante también lo que hacéis en Afrocolectiva, porque hay noticias que no aparecen en los grandes medios, pero que todos los días hay noticias pues en el Congo que mencionábamos antes, o de explotación, o este ciudadano que decías que se había, por ejemplo, quemado a sí mismo para denunciar esta situación, que fíjate que aquí sí que se sacan noticias de no sé quién, ha ido a un banco y yo me recuerdo, por ejemplo, la crisis, ¿no? Y se ha quemado el bonzo tal, pero sin embargo, cuando se trata de África parece que nos cuesta más mirar, quizás también por la vergüenza que nos Por la supone, vergüenza, yo me creo. atrevería a decir que también por el racismo, por Sí, cómo claro. También es como las muertes de segunda. Esas son las muertes de segunda, las muertes que estamos tan acostumbradas a oír, porque estamos acostumbradas, hay una narrativa toda construida en torno a la pobreza del continente africano, en torno a cuántas personas mueren o cuántos genocidios hay en el continente africano, que nos hemos vuelto insensibles a la muerte de las personas negro-africanas. Sí. Y volver a sensibilizar es hablar de riquezas, hablar de lo que está pasando, pero de verdad, no solo los genocidios, pero en plan, ¿qué es el continente africano? Resignificar, volver a contar desde una narrativa que no sea colonizadora, ¿no? El continente africano y, lógicamente, estar informando constantemente. No sé, o sea, a mí me parece muy raro que hablemos de, por ejemplo, uno de las peores atrocidades de, por ejemplo, las últimas décadas en Occidente, que ha sido, por ejemplo, lo que ha hecho Hitler con las personas judías. Y que estamos súper de acuerdo, ¿no? Millones de personas judías literalmente exterminadas. Vale. Pero ¿por qué no hablamos de Leopoldo II también? Claro. Que Leopoldo II es aquel belga, ¿vale? Que para quien no lo sepa, cogió República Democrática del Congo. Al principio República Democrática del Congo era su jardín. Es que ni siquiera era que es un país que vamos a recortar, porque en 1884 se hizo una conferencia que se llama Conferencia de Berlín. Sí. En esta conferencia, diferentes países que son los colonizadores, pues de Europa, Estados Unidos, también el Imperio Otomano, que muchas veces es como no existe, pero estaba ahí, se sentaron en una mesa con un mapa de África y dijeron, bueno, a ver cómo hacemos para no encontrarnos cuando vayamos a colonizar a esta gente, ¿vale? Sin ni una persona africana en la mesa. Eso quiere decir que obviaron todas las características demográficas de las personas africanas en distintos territorios de África y las obviaron para cortarlas y separarlas como les dio la gana
como si fuera una tarta. Sí, sí, ¿Vale? totalmente. Porque antes había civilizaciones en África, ¿me entiendes? Claro, cortaron esto. Y este chico, Leopoldo II, este hombre, este tirano, bueno, llamarle tirano, cogió República Democrática del Congo como si fuera suyo. Es que ni siquiera era un país, era su jardín. Este iba, y claro, uno de los mayores recursos que tenía República Democrática del Congo era el caucho. Obligaba a la gente a sacar caucho, y a los niños, las niñas, las niñas que iban y no traían caucho, al final del día les cortaban las manos. La tiranía no acaba ahí. En Bélgica, hoy, como estamos hablando ahora mismo, se venden unas manitas de chocolate. ¡Qué horror! Que representan las manos que fueron cortadas por Leopoldo II, mientras República Democrática del Congo era su jardín. ¿En serio? O sea, hoy, ahora, es que es brutal que no sepáis esto. Yo lo de las manitas no lo sabía. Lo de Leopoldo II sí, porque de hecho me suena que hace un tiempo como que se pidió perdón, pero luego ni reparación, ni absolutamente nada, ¿no? Pero lo de las manitas me ha dejado loquísima, la verdad. Son como manos, no sé si lo llaman manos de chocolate o manos de oro o algo así, pero son eso. Wow. Y lo que pasa con Leopoldo II, ¿no? A lo que iba, y por lo que hablo de esto en relación a Hitler, es que mató a más de 15 personas, o sea, perdón, a más de 15 millones de personas congoleñas en lo que llevaba. O sea, 15 millones, 1, 2, 3, que hay veces que cuando decimos millones es como suena como una palabra y no nos imaginamos, pero 15 millones son mucha gente. Sin embargo, nadie habla, por ejemplo, ¿no? de Leopoldo II. Ahí es cuando fijamos esa comparativa de muertes de primera y muertes de segunda. Hablamos de muertes europeas como algo inolvidable. Lo de Hitler nadie lo va a olvidar. Claro. Nadie va a perdonar a Hitler nunca por haber asesinado a tantas personas europeas y judías, que es algo que lo entiendo perfectamente y vamos, es horrible. Pero a la vez también tenemos que entonces pensar en cómo no podemos tampoco perdonar a todas estas potencias colonizadoras que han acabado con la vida de millones de personas. Millones. Y que encima se burlan y usan esas muertes para crear riqueza. O sea, estás vendiendo chocolate, que encima el cacao tampoco viene de tu suelo. Es que es brutal. También. De hecho, justo hay una noticia estos días de cómo sube el precio del cacao por las terribles sequías que está habiendo en los países de África en los que se cultiva el cacao. Es como... De hecho, Nestlé tuvo un escándalo, recuerdo, por explotar a niños también. O sea... ¿no? Sí. Y también hay un vídeo de eso en Afrocolectiva, id a verlo. Correcto, no, es flipante. Cómo se explota cacao de Ghana, de Costa de Marfil, y lo usas para hacer manos de chocolate que representa... Esto es deshumanización. Totalmente. Oye, Quindy, muchísimas gracias por venir a acercarnos, la verdad, todas estas historias, algunas de las cuales no sabíamos, muchas no tenían ni idea de absolutamente nada, así que seguiremos hablando porque me parece muy importante daros voz ahí en Afrocolectiva. Seguimos hablando para otros temas, ¿vale? Para que te vengas de vez en cuando. Muchas gracias, de verdad. Y nada, yo aquí estoy para cualquier cosa, ya me dices y... Pues, charlamos. Sí, charlamos, no te preocupes, que así que te vengas de vez en cuando y nos dejes también aprender, porque es verdad que hay muchas cosas que desconocemos todavía. Muchas gracias, nos vemos. Seguimos informando. Sí, hasta luego, un beso, guapa. Ahí teníais, como os digo, a Quindy de Afrocolectiva, que joder, ha sido súper interesante, la verdad. Hay muchas cosas que yo no sabía, no sé si, creo que por aquí por el chat coincidís también. La verdad, sí, bastante flipantes. Yo sé cosas, claro, pues por ejemplo lo de Nestlé, el cacao, el Congo, sí, como decía, pues sí, ha habido muchas películas, pero es verdad que no sabes hasta qué punto sigue hoy en día ocurriendo este genocidio que te llama mucho la atención, no tanto porque ocurra, porque tristemente sabemos cómo funciona el mundo y cómo explotan las grandes empresas y los gobiernos y los países colonialistas a los países que efectivamente tienen los recursos, sino por la poca cabida que se les da. Así que me alegro de que os haya gustado y os haya resultado también interesante. Yo creo que uno de los objetivos de este programa también es demostrar que sí, que hay realidades que también interesan, aunque los medios de comunicación
tradicionales nunca hayan confiado en estos temas, y seguiremos hablando cada cierto tiempo de temas así. También hablaré con ella para que nos los traiga, y por supuesto seguir desde ya todos a Afrocolectiva, porque allí suben noticias, es un medio en el que suben noticias de las que habitualmente no nos enteramos. En el plano internacional tenemos noticias también de Milei, que ha anunciado, atención, la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública de Argentina, porque ya sabéis que ellos se jactan de que es una bobada, que realmente no sirve para nada, que lo único sirve para liar, que si la A, que si la O, que si la E, pero ojo que esa chorrada pues parece ser que les molesta tantísimo que la tienen que prohibir. Un liberal, ¿no? Como se define a sí mismo Javier Milei, que por supuesto no lo es, tiene que prohibir las vocales, y eso que según él son solo vocales y es una chorrada más del feminismo. Si fuera una chorrada más del feminismo, ¿para qué se iba a meter de esta movida, no? Me pregunto yo muchas veces. El argumento utilizado por el Ejecutivo populista es que este tipo de lenguaje se ha utilizado como negocio de la política. De hecho, sí. De hecho, se gasta más en toners desde que se pone la O, la A y la E. Se gasta muchísimo dinero en toners desde entonces, en la administración pública. Lo cuentan, dicen que el gobierno de Argentina ha anunciado un veto en toda la administración pública para la utilización del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género, bajo el argumento de que se ha utilizado como negocio de la política, solo unas horas después de que el Ministerio de Defensa también confirmase una medida similar. El portavoz presidencial ha explicado que la medida implicará que las administraciones no podrán utilizar el lenguaje de género neutro o símbolos como el arroba o la X, lo que más daño ha hecho a la economía de Argentina. El arroba y la X. Que es una X también. La economía argentina es una X. La inflación es una X, porque nunca sabes. Siempre tienes que adivinar qué inflación va a haber hoy. También dice se evitará la innecesaria inclusión del femenino. Ha afirmado el portavoz de Javier Milei ante los medios, porque les molesta también el femenino, parece ser. El ministro de Defensa, dicen también, había establecido el lunes la obligatoriedad del idioma castellano conforme a las normas de la Real Academia Española, con el objetivo de eliminar formas incorrectas del lenguaje que puedan generar una interpretación errónea y afectar incluso al desarrollo de las operaciones militares. Porque todo un militar le pones una E delante y no conoce. Es bastante fuerte. X por su amado Elon Musk. Claro, ahora ya entonces no podrán utilizar X. No podrán utilizar X después de esta medida. Después de esta medida de Milei ya no podrán utilizar X. ¿Quién sabe, verdad? Spanish Revolution.